¿Qué tal? A ver, hoy vamos a meternos de lleno con dos herramientas de las tablas dinámicas en Excel que son, súper potentes, pero que la verdad casi siempre se confunden. Vamos a descubrir cómo nos pueden ahorrar un montón, pero un montón de tiempo y dolores de cabeza. ¿Les parece? Arranquemos. A ver, para que se hagan una idea, pónganse en esta situación. Tenemos una tabla, ¿ok? Datos de ventas. Pero no estamos hablando de poquitas cosas. No, no, no. Son 30,000 filas. El desafío es gigante. ¿Cómo analizamos y hacemos cálculos con semejante cantidad de información sin que la computadora, empiece a echar humo? Y claro, lo primero que uno piensa, la solución de toda la vida, es, voy a la tabla original y le agrego una columna para el cálculo, no sé, del IVA. Pero, un momento, hacer eso en 30,000 filas, imagínense, no solo es lentísimo, sino que el archivo original se nos vuelve enorme, pesado, súper complicado de manejar. No, tiene que haber una forma más inteligente de hacerlo. Y por supuesto que la hay. Y aquí es donde entra nuestro primer protagonista, el campo calculado. Piénsenlo así, es una solución súper elegante. Crea una especie de columna virtual, una columna de cálculo que solo existe, que solo vive dentro de la tabla dinámica. Lo mejor, no toca para nada nuestros datos originales. Ok, pero entonces, ¿qué es exactamente esta cosa? Miren, es sencillo. Un campo calculado es básicamente una fórmula que funciona con los datos que ya están resumidos en la tabla dinámica. O sea, no va a ir fila por fila a los 30,000 registros, no. Trabaja con los totales, con la suma de ventas, con lo que ya estamos viendo en el reporte final. Bueno, y este es nuestro punto de partida. Una tabla dinámica súper simple, ¿no? Vendedor y su total de ventas. Listo. Está bien, es clara, pero le falta algo, ¿verdad? Nos falta información importante ahí. Y van a ver que la solución es de no creer lo fácil que es. Para agregarle un 16% de IVA, por ejemplo, la fórmula es así de directa. Simplemente tomamos el campo total y lo multiplicamos por 1.16. Y ya está. Eso es todo. Voilà. Miren el resultado. De repente, ¡pum!, aparece una columna nueva, total masiva, con el cálculo ya hecho. Y lo más importante de todo, nuestras 30,000 filas originales están tal cual, intactas. A eso le llamo yo eficiencia pura. Pero ojo, que esto no se queda solo en sumas y multiplicaciones, ¿eh? Los campos calculados son mucho más potentes. Vamos a subir un poquito al nivel, a ver algo más avanzado. ¿Cómo aplicar lógica, condiciones? A ver, nuevo desafío, uno más interesante. Supongamos que queremos calcular una comisión para los vendedores, pero no para todos, solo si sus ventas totales pasan de cierta cantidad. Fíjense, el cálculo depende del total ya agrupado, no de cada venta individual. Este es, justamente, el escenario perfecto para usar un campo calculado con una fórmula un poquito más elaborada. Y aquí tienen la solución. Es la clásica función sí, la misma que usamos en cualquier celda de Excel. La lógica es súper clara. Si el campo total masiva es mayor a 40,000, entonces calcúlame una comisión del 5% sobre ese total. Y si no lo es, pues la comisión es cero. Así de simple. Básicamente, la fórmula crea dos caminos. O se cumple la condición y hay comisión, o no se cumple y no hay nada. Es como meter una regla de negocio directamente en el reporte resumido y todo se actualiza solito, de forma automática. Y bueno, justo cuando creíamos que los campos calculados eran la solución para todo, aparece un problema nuevo. Un giro en la trama. ¿Qué pasa si lo que necesitamos es comparar, digamos, las entradas con las salidas? Ojo, que entradas y salidas son dos valores que están dentro del mismo campo, de la misma categoría. Para eso, un campo calculado no nos sirve. Para resolver este tipo de dilema, necesitamos otra herramienta, y aquí entra el segundo protagonista, el elemento calculado. Y la analogía es perfecta. Si el campo calculado era como una columna virtual, piensen en el elemento calculado como una fila virtual. Aquí está la clave de todo. Un elemento calculado trabaja, por así decirlo, en horizontal. Hace cálculos entre diferentes ítems que pertenecen al mismo campo. Como en el ejemplo que decíamos, dividir el ítem salidas entre el ítem entradas para sacar un porcentaje. La fórmula de base es súper fácil. Queremos crear un nuevo ítem, una nueva fila, que podemos llamar porcentaje y su valor va a ser simplemente la división de salidas entre entradas. Ok, aplicamos la fórmula y ahí está el resultado. Funciona, calcula perfecto.
Pero seamos honestos, no se ve muy bonito, ¿verdad? Ese número con un montón de decimales es difícil de leer. Esto se puede mejorar, y bastante. Y la solución es igual de elegante que el problema. Lo único que tenemos que hacer es envolver nuestra fórmula original con la función texto de Excel. Con eso podemos darle el formato que se nos antoje al resultado. En este caso, por ejemplo, lo dejemos con solo 2 decimales. Y ahora sí, miren el resultado final. Tenemos una nueva fila virtual, nuestro porcentaje, que está perfectamente calculada y además bien formateada. Esto enriquece el análisis un montón, sin haber tocado ni complicado para nada nuestros datos originales. Limpio, potente y, sobre todo, dinámico. Bueno, ya vimos las 2 herramientas en acción. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo uso una y cuándo uso la otra? Vamos a resumirlo para que quede súper claro y la próxima vez la elección sea pan comido. Miren, la diferencia se puede resumir con esta analogía súper simple. Si lo que se necesita es una nueva columna que haga cálculos usando otras columnas, como precio por cantidad, entonces la respuesta es campo calculado. Pero si lo que se necesita es una nueva fila que compare valores que ya están dentro de una misma categoría, como salidas contra entradas, entonces usamos un elemento calculado. Es así de fácil, cálculo vertical versus cálculo horizontal. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que tengan que armar un reporte, la pregunta ya no debería ser ¿se puede hacer este cálculo? La pregunta ahora es ¿cuál es la herramienta más inteligente para hacerlo? Pónganse a pensar un momento en todos esos reportes manuales que se hacen una y otra vez mes a mes. ¿Cuántos de esos pasos se podrían automatizar con estas técnicas? Las posibilidades, la verdad, son gigantes.